Las ondas radiofónicas como auxiliares de educación y cultura, los inicios de la radio en Asturias en el acceso al conocimiento. Este es el título de la comunicación que traigo, una comunicación que he considerado interesante por el papel de la radio que existe desde principios del siglo XX en España y en concreto en el ámbito en el que yo me he fijado en Asturias. La radio tuvo un poder importantísimo en el ámbito social en todos los aspectos, pero tuvo una aportación significativa en el ámbito de la cultura y en el ámbito sobre todo en lo que nos atañe de la educación. Y si era relevante, entre otros motivos, era porque el acceso al conocimiento en la España del principio del siglo no estaba al alcance de gran parte de la población. De hecho, era para unos pocos, la élite, sobre todo en niveles superiores. El problema en las educaciones a niveles más básicos, en esas clases, en esas horquillas, era que no todos los niños asistían a clase. Con lo que la mitad de la sociedad de la época, incluso más de la mitad, no sabía ni leer ni escribir, era analfabeta. La radio, por tanto, cuando apareció aproximadamente en 1924, eso fue el año en el que llegó a España, sirvió como herramienta muy útil para poder llevar a través de programas hablados, programas radiados, distintos tipos de conocimiento, entre ellos los educativos, pero también la cultura. Era una herramienta también para los propios maestros, que solo tenían que encender la radio en el momento en el que se emitía el programa de la respectiva emisora, y servía también de soporte para él mismo, para sus alumnos e incluso para adultos que no habían tenido tampoco acceso a la educación en los primeros años de vida. Por eso, como objetivo, está demostrar cómo las emisiones radiofónicas educativas fueron un gran avance en la sociedad española del primer tercio del siglo XX. Ese mensaje sonoro dirigido a todas las capas sociales que posibilitaba la educación en igualdad y en equidad. También hay que contextualizar el papel del gobierno de la Segunda República para convertir a las ondas en un complemento en el desarrollo de su labor. Nos vamos a centrar como objetivo en el caso asturiano, que reúne todas esas características de importancia de la radio. De hecho, la situación de la educación en España no era la mejor, al igual que la económica, por tanto no todo el mundo tenía acceso a ella. De hecho, de una población de 18,6 millones, 12 eran analfabetas. La situación en Asturias era algo mejor, tenía unas cifras mucho mejores que la española a medida que van pasando las décadas, desde principios de siglo hasta la década de los 30, las cifras van mejorando. Mejoran esas cifras de analfabetismo marcado por la pertenencia al sexo femenino o masculino, el porcentaje de población escolarizada o si se ha nacido en una zona rural o urbana. Vemos la evolución de esos índices de analfabetismo en España, también en Asturias. La curva asturiana, como decíamos, va por debajo de la media nacional, haciendo un importante descenso a partir de la segunda mitad del siglo XX. Coincide también con la llegada de la radiodifusión a España. Y decimos que la asistencia en esa horquilla de enseñanza obligatoria no era tal porque los niños tenían, entre otras tareas, las del campo. Si estaban en zona rural o en las ciudades, les iniciaban sus padres en un oficio, dejaban la escuela entre los 10 y los 11 años, o las niñas eran requeridas algunos días de la semana para trabajar en las tareas domésticas. También, en cuanto a otros parámetros, avanzando el siglo, avanzando en el primer tercio del siglo XX, iba mejorando poco a poco la asistencia a clase de los menores. Aunque bien es cierto que la educación superior quedaba restringida para unos pocos, simplemente para un 2%. Y aquí entra el papel fundamental de los programas radiofónicos educativos centrados en idiomas, en un principio en el francés, en el inglés, tanto para niños como para adultos, las conferencias educativas con distintos temas: higiene, agricultura, ciencias, historia. El profesor, eso sí, tenía la máxima responsabilidad de las clases. De él dependían los contenidos en esta misión pedagógica de las ondas. Y nos fijamos en el caso asturiano, en uno de sus programas más significativos, en La Hora del Niño. Nació en otoño del 26, la emisora se había creado en agosto de este mismo año.
Hacían charlas con invitados especiales, con 2 personas fijas, casi de plantilla para esta sección, con Valentín Pastor, con María Balbín, directores de distintas escuelas. Se elegían temas para el futuro educativo de los niños, se contaban fábulas, se leían fragmentos de escritores asturianos e incluso se oía música, piezas clásicas, poemas, y cerraban de una forma más distendida con los llamados cuentos del abuelo del capitán Jiménez Mora. Eso fue en el 26, poco a poco, curiosamente, la radio asturiana desapareció ese papel educativo prioritario, pero en el 34 apareció otra sección, la de recreo y cultura del niño. Se destinaba más a las aptitudes artísticas, también se disertaba sobre temas pedagógicos siempre asequibles para la inteligencia del niño, y también se seguía incluyendo las clases de idiomas, las clases de inglés y francés. En el 34 surgió Radio Gijón, también llevaba esos programas educativos con cuentos del abuelo, hacía narraciones de obras de teatro, literarias, sorteos para los más pequeños, no faltaron tampoco las clases de inglés e incluso se animaron con las clases de corte y confección, estas destinadas para un público mayoritariamente femenino. Por tanto, y por esbozar algunas de las conclusiones, la radio era un medio muy eficaz para llevar la educación a todos los rincones de España, para sacar del aislamiento a los pueblos, para democratizar esa educación. Desde los estudios de las emisoras se contaban con expertos, se facilitaban los contenidos, y desde la administración, tanto estatal, tanto el gobierno de la Segunda República como los ayuntamientos, facilitaban las compras de aparatos para que se convirtiera en un instrumento que llegara a todos los lugares, a todas las localidades donde jamás habría entrado la mano del poder público.